Listo. Ya estamos en vivo. Ahora sí. ¿Cómo estás, Tona? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Bueno, como ya sabes, en estos lives vamos a dar unos minutitos de tortura en lo que la gente se nos va conectando poco a poco. Mientras te quiero agradecer por estar aquí, por aceptar la invitación. Para nosotras es bien importante como continuar, ¿no? O sea, como que parece a veces que el tiempo se detuvo y entonces necesitamos como seguir encontrando el empuje y la manera de tocar ciertos temas en situaciones pues como estas, en la pandemia, a distancia. La verdad es que ha sido muy padre porque nos ha permitido estar con un montón de especialistas y pues uno más, un gran especialista. Bueno, a nosotros nos parece algo muy padre porque aparte te conocimos hace 4 años ya en Tijuana, me acuerdo perfecto. Nos invitaron a dar una ponencia, bueno, era una especie de congreso y tú estabas presentando un libro. Entonces, bueno, es bien padre tenerte por acá y te quiero agradecer. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Cristina, saludos desde Perú, nos dice. Si nos pueden confirmar, como siempre, que nos escuchan y nos ven bien, para entonces ya irnos. Porque todavía no sabemos si alguien sí nos escucha bien. Amalia me dice que todavía no lo puedo ver. Ya. No, no es cierto. Nadie nos ha comentado nada. Bueno, pues ya nos están escuchando 13 personas. Y conforme se nos vayan uniendo más. Ahora sí ya te perdí. ¿Tú me escuchas? Sí, estoy escuchando bien. Yo ya no te escucho. Ya te escucho. Como que tuve un problema con mi conexión porque me decía error en la transmisión. De repente hubo como una pausa, pero nada más duró Sí se escucha. 2 segundos. Ok, perfecto. Bueno, espero que no me vuelva a pasar. Bien, pues entonces, vamos a iniciar, Tona. El tema de hoy es un tema un poco complicado. Bueno, a mí personalmente me parece un poco complicado porque es un tema muy grande. Tiene que ver con un montón de aristas y con un montón de factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a intentar cubrir la mayoría de estos temas. Acuérdense que los que nos están escuchando pueden poner preguntas y ya sea que las vayamos contestando en vivo o que al final de la transmisión lo hagamos de forma escrita. Sí, yo me congelé, sí, como que en mi internet anda medio. Bien, tomaste una foto, ¿verdad? No, Sí, avísame. para que Perfecto, sea pues más o menos una- les quiero presentar a Tonatiu. No voy a decir su currículum completo, o sea, ni lo esperen, porque de verdad, aparte me encanta. Le dije, oye, ¿me mandas un resumen de tu currículum? O sea, eso no es un resumen, Tonatiu. Pero es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador en el Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la... Sí, me estoy congelando. Bueno, tú me avisas si tengo que parar, ¿va? Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, coordinador del libro Caminando Juntos, que ahí es justo en donde te conocimos, que se llama Historias de Familias que tienen coordinador del libro Políticas Públicas, Intervención y Tecnología, enfoques multidisciplinarios en la atención de las condiciones del espectro autista. Eres coautor de Guía Escuela Inclusiva y Comisión del Espectro Autista y asesor, que esto es justo, por eso voy a terminar con esto, asesor del Congreso del Estado de Chiapas y del Congreso del Estado de Nayarit para la redacción de leyes locales sobre la atención y protección del espectro del autismo. Bien, entonces tenemos un currículum bastante amplio con nuestro invitado de hoy y pues muchísimas gracias por estar por acá. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a empezar con... no, hombre, no hay de qué. Voy a empezar con la primera pregunta, Tona. Vamos un poco por partes, porque es un tema muy complicado, pero vamos a explicar por qué se crea una ley. O sea, ¿de dónde surge o de dónde nace la creación de una ley?
Sí. Bueno, mira, nada más quiero retomar un poquito lo que dijiste hace un momento, que decías que para ti era un tema como un poquito complicado, un poquito complejo. Bueno, en general, para todas las personas, la cuestión normativa, la cuestión de legislación es un poco o un mucho complicada, aburrida. La cuestión política para la mayoría de los ciudadanos, pues la ven como algo que tiene que ver con políticos corruptos, con discursos que nada más dicen una cosa, pero las acciones son otras. Entonces, bueno, yo creo que así la política, tanto en México como en Latinoamérica, pues por la persona que nos escucha de otro país, ¿no? Creo que en Latinoamérica sí es, ¿no? Con nuestros políticos. Sin embargo, ya enlazándola con esta pregunta que haces, ¿por qué es importante tener una legislación? Porque en el caso de las personas con autismo en nuestro país, que están, pues digamos, dentro de grupos vulnerables, eh, parecían ser invisibles dentro de los grupos vulnerables y de los grupos de personas con discapacidad, ¿no? Eso yo creo que todas las personas que nos están escuchando lo han vivido de alguna manera o conocen experiencias en cuanto a que de repente había programas o apoyos para diversas discapacidades y de repente no había para autismo, ¿no? O había talleres de estos talleres para hacer manualidades, para hacer cuestiones culturales, para todas las discapacidades, menos para los de autismo, ¿no? Entonces, por eso decía, o sea, de repente dentro ya de un grupo de personas con discapacidad, era todavía más vulnerable y más invisible, ¿no? Entonces, bueno, también esto ha pasado que los que están en una posición donde pueden hacer algo, y en este caso, una diputada federal, Paloma Villaseñor, fue la que impulsó esta iniciativa de ley general, porque ella tiene un hijo con autismo, ¿no? Entonces ella también veía que este tipo de problemas, este tipo de carencias, claro, y que por lo pronto se requería una ley específica para el autismo. Entonces, de ahí nace la necesidad de que era un grupo, yo digo, siempre he dicho, vulnerable dentro de los propios grupos vulnerables, ¿no? Así podemos empezar. Sí. Ok, perfecto. Y justo es muy curioso porque pareciera que no es redundante, ¿no? O sea, como que porque hay una ley general, ¿no? En realidad hay una constitución, después hay una ley general de educación, por ejemplo, y hay una ley general para la atención, o no se llama ley general para la atención, pero acerca de la discapacidad, y después viene la ley general de atención y protección para personas con condición de espectro autista. Cuando Ale y a mí nos invitan a participar en el foro para dialogar sobre esta ley, nos toca el capítulo 10, ¿no? Y nos dicen, bueno, necesitan hacer una revisión de este capítulo 10 y decirnos qué podría modificarse o qué podría ser diferente. Entonces, bueno, ahí vamos Ale y yo y decimos, perfecto, muy bien, la empezamos a leer y empezamos a notar que era muy redundante, o sea, era hacer valer los derechos que ya se habían dicho antes en 3 leyes anteriores, ¿no? Y entonces al principio decíamos, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué se está diciendo exactamente lo mismo que ya se ha dicho antes y se ha dicho en 2 leyes anteriormente? Y después nos empezamos a dar cuenta que más bien era porque no se cumplían realmente estos derechos. Entonces había que volver a recalcar algo que ya se había dicho. En este sentido, creo que vale la pena que siempre tengamos claro que pues una ley más que la redacción de esta misma trae consigo otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, ya establecer reglamentos o estipular como planes de acción, ¿no? ¿Qué necesitamos saber de esta ley de autismo, Tona? Bueno, primeramente necesitamos saber que la ley de autismo también se creó, si bien pues por voluntad, como te decía, de estas personas que de cierta manera están relacionadas con el autismo, o sea, Paloma Villaseñor con su hijo, también es un compromiso del Estado mexicano el poder tener este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, con los tratados internacionales que hay, pues en este caso la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, se supone que se debía de atender a esta población. Y tal como tú dices, sí, o sea, hay una ley general de inclusión para las personas con discapacidad, que es de 2011, ¿sí? Pero también vemos, como dices, que no solamente que no se cumpliera por decir, para una discapacidad sí y para otra no, sino que también ha habido una falta de discusión sobre el autismo
¿sí? Digo, a mí me da mucho gusto que desde hace algunos años esto ha ido en aumento y que ya vemos cada año que hay más eventos sobre autismo, que hay más preocupación por el tema, que ya inclusive hasta series y hasta películas con personajes con autismo, con Asperger, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 10 años, ¿sí? Eh, era mínimo el conocimiento que había, ¿no? O sea, era muy poco realmente el conocimiento y había muchas fuentes imprecisas y todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí, primeramente, pues estábamos obligados a eso. Después vimos que no se cumplía por esto que te decía yo de que, pues sí, o sea, yo siempre he dicho, si de repente viéramos en la calle a una persona sentada en una silla de ruedas, pues obviamente entendemos cuál es la discapacidad que tiene, ¿no? Si vemos a alguien como el típico la persona pues con lentes oscuros y su bastoncito, bueno, también entendemos cuál es la discapacidad que tiene esa persona, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, ¿cómo entendemos o cómo reconocemos a una persona con autismo? ¿No? Bueno, no la reconocemos a menos que empiece con alguna estereotipia o alguna otras cosas que ya conocen, ¿no? Entonces, por eso decía yo que estos derechos mucho no era por decir no hay discapacidad o no hay discapacidad, sino que primeramente pues no se le veía algo a la persona, ¿no? O sea, no físicamente. O sea, ok, mi hijo tiene autismo. Bueno, sí, primeramente no sé qué es autismo y segundo, pues no veo cuál es el problema, ¿no? O sea, no le veo nada a la persona, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí empezaban, ¿no? O sea, necesitábamos también saber de derechos, necesitábamos saber sobre la condición, incluso hoy en día, ¿no? Creo que ha sido muy poca la discusión académica, científica sobre eso. Yo siempre he criticado, la verdad, que los congresos, porque digo, sí, o sea, claro, necesitamos que haya preparación en cuanto al conocimiento de terapias, algunos medicamentos, ese tipo, ¿no? Pero también necesitamos saber cómo avanza el concepto, cómo se relaciona, o sea, cuál es la cuestión más social y este tipo de cuestiones. Entonces, me parece que cuando crean la ley, que por eso se llama Ley de Atención y Protección, Ley General de Atención y Protección para la Condición del Espectro Autista, no es que hayan cambiado el término de condición, de trastorno del espectro autista por condición, sino que el de condición, la ley nos muestra que más allá de una cuestión clínica, estamos hablando principalmente de una persona, y que también no solamente es un concepto clínico, ¿no? Sino que, bueno, tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión histórica, etc. Entonces, me parece que eso es lo primero que tenemos que saber de la ley, ¿no? Que la ley no está para dar derechos clínicos, pues, es decir, tiene derecho a que lo atiendan porque tiene un problema, sino que tiene derechos humanos por ser una persona común y corriente, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que lo importante es saber esta ley, que una ley general permite a los estados de la República que puedan legislar en la misma materia, ¿sí? Entonces, por eso es que en casi todos los demás estados se tiene una ley o al menos una iniciativa. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues acaba apenas ayer de ser el primer foro de consulta para crear la ley de la Ciudad de México, que curiosamente pues, no tiene ley general, ¿no? Ley está curioso que, o sea, seamos de los Puebla tampoco, ¿no? Así es, igual sí, son pocos los estados que no la tienen, sí, en un momento te digo cuáles son, pero sí, son como 8 estados que no tienen su ley local, ¿no? Y en segundo, bueno, debemos entender que la ley por sí sola, ninguna ley pues por sí sola te cambia la vida, o sea, obviamente tienes que hacer uso de la ley, tienes que conocerla para poder exigir los derechos que ahí te dicen, y bueno, en caso de que no se cumplan esos derechos, pues acudir a la instancia correspondiente para que se respeten esos derechos, ¿no? Sí, y es bien importante y bien interesante porque, o sea, nada más como dato curioso, la verdad es que hay poca gente que se interesa por este tema, ¿no? O sea, en realidad son pocas personas las que dicen, y le vamos a vincular la parte terapéutica o la parte de calidad de vida con qué está pasando con los derechos de estas personas, ¿no? La realidad es que cuando Ale y a mí nos invitaron a participar en estos dos foros, decíamos, híjole, pero nosotras qué, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Hasta que después vimos que en realidad bastante, que dijimos, bueno, si nosotros no lo hacemos, o en general las asociaciones, o los padres de familia, o hay gente que dice, bueno, yo voy a luchar un poquito porque las personas con autismo tengan una buena calidad de vida, se vincula con esta parte de derechos sí o sí, o sea, no hay más.
Y bueno, ahorita lo vemos que el tema legal en realidad no es un tema que le importa a tanta gente, pero creo que sí debería de, o sea, creo que sí es un tema que deberíamos de transmitirlo, que la gente debería de saber que hay que tener el conocimiento, ¿no? No sé cuántas personas, por ejemplo, que nos están escuchando son terapeutas, ¿no? Y creo que es fundamental conocer esta ley si eres terapeuta o si eres directora de algún centro para personas con autismo. Entonces, está aquí, o sea, no es que sea materia de el abogado, no es que sea materia del diputado, una materia que nos corresponde resolver en realidad a todos, ¿no? Y te quería hacer una pregunta en torno a este tema. ¿En dónde nos encontramos? O sea, ¿en dónde crees que estemos parados como, como país? O sea, me gustaría justo sacarte este juego tanto que tienes como del conocimiento global, no solo de Guadalajara, que es en donde te encuentras, sino globalmente en dónde estamos colocados. Pues mira, la cuestión es que México como país, pues es una nación, es un país que siempre aprueba todo lo que dice la ONU, luego lo ratifica, o sea, sobre todo en cuestión pues, de derechos humanos, que es nuestro tema. Eh, Luego hace las leyes, incluso los reglamentos, pero pues difícilmente los socializa, difícilmente hay personas interesadas en la materia, digo, a menos pues que sí estén muy vinculadas a ello. Y luego hay una serie de cuestiones burocráticas que parece que empañan toda esta situación, ¿no? Entonces yo diría, a nivel normativo me parece que bien, pues porque hay una ley general, ¿sí? Porque la mayoría de los estados tiene una ley local donde reconoce derechos, pero, pues como te digo, como decía hace un momento, la propia ley por sí misma no cambia la vida, o sea, tienes que hacer uso de ella, ¿no? Y por cultura, ahora sí que por cultura, no sé si sea cultura mexicana o cultura latinoamericana, luego nos da flojera resolver las cosas, ¿no? Queremos pues que nos quejamos, pero queremos que el Estado resuelva todo. Y, ay, es que la directora de ahí no me admitió a mi niño. No, pues es que no, en la ley no impide, ¿no? Bueno, si la ley sí impide, pero el Estado no va a ir a cada escuela y no te va a acompañar a ti, mamá, a cada escuela para ver si van a dejar o no entrar a tu hijo, ¿no? O sea, tú tienes que, como mamá, pues ir a la instancia correspondiente quejándote de que a tu hijo no lo admitieron en esa escuela y bueno, seguir el trámite, ¿no? Yo siempre les he dicho a varios que me han preguntado, digo, pues es que en este contexto, pues nos toca picar la piedra, ¿no? O sea, nos toca picar la piedra con los niños que no dejan, que no quieran admitir en escuelas, sobre todo escuelas particulares, hay que decirlos, pues porque las escuelas oficiales, pues la orden directa de que hay que recibirlos, aunque no haya capacitación, ¿no? Aunque sea el problema, pues, del director, del maestro, a ver cómo lo resuelve, pero está esa orden. En cambio, los particulares siempre quieren como decir, pues nosotros no somos particulares, no, pero no, o sea, también tienen que acatar la ley, ¿no? Y entonces a muchos papás dicen, no, pues creo que mejor lo cambio, o sea, ¿para qué me peleo? Mejor lo cambio de escuela, ¿no? Digo, en primer lugar creo que tienen razón, o sea, ¿para qué vas a tener a tu hijo en un lugar donde lo van a tratar mal? Pues no. Pero en segundo lugar creo que sí es importante siempre dar la lucha, ¿sí? Porque así aseguras que los que vienen detrás, pues puedan tener mejor suerte, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, tratar pues de aventarte derechos que obviamente sí le tocan a tu hijo, pero que también beneficiarán más a otras personas. Y eso en México significa, pues, ir a la instancia correspondiente, si es que es a la Comisión de Derechos Humanos, si es que es a la educación, y bueno, te citan un rato, luego te lo cancelan, te vuelven a citar, o te citan a una hora, luego a otra, y obviamente, pues, es complicado, ¿no? Sobre todo, pues, para los papás que obviamente tienen que trabajar todo el día los dos, ¿no? O que tienes un niño, pues, con otro tipo de necesidades que luego te impide, pues, que puedas estar transportándote, yendo a los lugares, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces por eso las personas mejor optan por llevarse al otro lado y no meterse en broncas y ya, ¿no? Pero me parece que es muy importante este activismo, ¿no? Y la otra es que las asociaciones que hay, pues son asociaciones que se dedican más al tipo de asistencialistas, ¿no? En el sentido, pues, a que son asociaciones terapéuticas, ¿sí?
Claro. En realidad no hay una asociación de sociedad civil, digo, ese es un tema más sociológico y más político, ¿sí? A lo mejor para la persona común y corriente el tema sociedad civil significa cualquier organización y no. O sea, la sociedad civil es aquel grupo que logra que las demandas que está trabajando se suban a la agenda pública. Esa es la sociedad civil, ¿sí? Entonces, realmente asociaciones de sociedad civil con autismo, pues no hay, ¿no? Si acaso de repente Iluminemos de Azul por ahí va y se sube al barco y todo esto, pues nos invitan a algún evento, pero pues realmente nada más es Gaia y a veces soy yo y a veces otras personas, o sea que realmente somos muy pocos los que hablamos pues por Iluminemos de Azul, ¿no? Entonces, es lo que digo, o sea, el activismo, o sea, la sociedad civil y el activismo pues requiere de más participación. Entonces, la mayoría de las asociaciones, pues son, como yo decía hace un momento, pues son asociaciones que se dedican a las terapias, que se dedican a otro tipo de apoyos, de acompañamientos, y que obviamente están interesadas y están más enfocadas en esos apoyos, en esas terapias. Muchas veces son asociaciones que atienden a familias de muy bajos recursos. Entonces, pues obviamente el que pueda haber un activismo se puede, o sea, dificulta un poco más, ¿no? Entonces, me parece que esos han sido los obstáculos, pues, para que realmente haya una exigencia completa al Estado y a las instituciones para que se cumpla y se haga cumplir la ley. Claro. Sí, es bien complicado cuando, pues, justo nos encontramos con todo esto que mencionas, ¿no? Con la parte burocrática, en donde dices, híjole, mejor me lo ahorro, ¿no? Pero creo que no hay más, o sea, creo que en realidad sí nos toca a nosotros y nos toca tanto a instituciones públicas como privadas, como a padres de familia, como a cualquier persona que esté rodeada de una persona con autismo, creo que tendría que realmente sí empoderarse y hacer valer los derechos. O sea, no solo es que justo lo que dices es importante, o sea, no nada más que esté escrito va a hacer que se cumpla, sino que nosotros hagamos algo, entonces sí va a hacer que se cumpla, ¿no? La parte del activismo es bien importante porque muchas veces no le damos como el valor que tiene la cuestión de la sensibilización, por ejemplo, la cuestión de ir a un foro a dialogar sobre una ley. Justo cuando íbamos a ir, alguien, no me acuerdo quién nos dijo, ¿para qué? Si al final nadie va a hacer nada, ¿no? O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué pierden su tiempo? Si pues, al final esa ley no va a acabar en nada. Pues sí, pero y luego, o sea, y entonces ¿a quién le corresponde? ¿No? ¿A nadie? O sea, entonces sería mejor que nadie lo hiciera, ¿no? Entonces sí es bien importante que nos hagamos responsables de que luego no nos quejemos, digo, sonará mala onda, pero pues, ¿y luego qué pasa, no? O sea, ¿a quién le corresponde realmente hacerlo? O sea, a nosotros, claro, ¿no? Entonces, Sí, pero sí sí. hubo varios comentarios. Y bueno, déjame yo decirte, contarte una anécdota, digo, obviamente no voy a decir quién, pero sí, yo una vez le dije a una de una asociación, le dije, oye, pues invítame a dar una plática ahí a tu asociación sobre legislación, sobre normatividad. Y me contestó, digo, en el buen sentido, me dijo, ay, pues sí está interesante, pero no, es que mejor prefiero yo llevarle a mis papás, pues, personas que les hablen de la terapia, de la atención, de todo eso, ¿no? Y yo digo, ok, está bien, ¿no? Y sí te digo, o sea, obviamente, pues alguien se interesa por lo inmediato, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo atiendo a mi niño si tiene este tipo de estereotipias, si tiene este tipo de comportamientos, si ya está yendo a la escuela y tiene estos problemas en el salón, si lo saco al parque, a la plaza y tiene otras situaciones, ¿no? Claro, o sea, digo, pues como papás están interesados primeramente en resolver eso que en resolver cuestiones políticas, ¿no? Pero desde ahí nos vemos pues esta situación que lo que te comentaba hace un momento, que pues sí, o sea, muchas de las asociaciones, o sea, quieren resolver la cuestión terapéutica y conductual, y bueno, ellos dicen, pues lo político lo resolverá alguien más, pero si los interesados no empujan lo político, pues ¿quién lo va a empujar, no? Sí. Entonces, ahí es un buen ejemplo, ¿no? Sí, no, y el ejemplo que estamos teniendo ahorita en el live, o sea, generalmente, o sea, como comentario chusco, pero generalmente tenemos 100 views. O sea, al mismo tiempo nos están viendo 100 personas y ahorita en este live tenemos 25. O sea, es esta la magnitud en cuanto a un tema que la gente dice, es muy complicado, ¿no? O no me corresponde, o ¿no? Y entonces, pues, mi problema es que no se pone sobre la mesa y entonces no llegamos a algo. O sea, es decir, para que
realmente se traslade la inclusión educativa o la inclusión que tiene que ver con casa a un aspecto social, es decir, que realmente se cumplan los derechos de que una persona pueda estar en un parque y que tenga exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, pues realmente sí requerimos de una ley y sí requerimos de una instancia legal compleja, jurídica y con todos los matices que esto conlleva. Pero bueno, otra pregunta que quería hacerte justo tenía que ver con cuáles son los estados que aún les falta o que no han hecho esta ley particular en el estado. Justo nos ibas a decir hace un ratito. Sí, mira, de estas te digo cuáles no. Por ejemplo, Aguascalientes tiene una iniciativa presentada desde 2017, pero no la han aprobado. La Ciudad de México presentó la iniciativa en 2017 también, pero las iniciativas tienen un cierto periodo, depende pues cada estado cuánto le dan, que si no se discute, se desechan, ¿sí? Entonces tienen que volver a empezar, ¿no? Entonces, muy seguro, o una de dos, o la de la Ciudad de México ya terminó, como se le dice, feneció su tiempo, o no saben que hay una iniciativa desde 2017, dice, pero bueno, lo que sucede es que están haciendo las mesas virtuales de consulta para ello, ¿no? O sea, la primera fue ayer, la segunda va a ser mañana, y la tercera va a ser el viernes, ¿no? Guerrero tampoco tiene una iniciativa desde 2018, Hidalgo tampoco tiene una iniciativa desde 2017, Morelos también estaba a finales de año presentando foros, inclusive por ahí nos invitaron a estar allá en Morelos. Nayarit también está, bueno, antes de la pandemia estaba a muy poquito de ya presentar la ley, pero bueno, ahí por la pandemia se atrasó todo, ¿no? Puebla no tiene, así es, Puebla no tiene, Querétaro tampoco tiene, y Yucatán también apenas en febrero estaba presentando foros para presentar la iniciativa, ¿no? Esos son los estados que faltan todavía por aprobar la ley. Y que, bueno, de alguna manera tienen algo presentado, hay que ver si no ha fenecido si no se ha caducado, para ver si todavía se puede trabajar en ello, si no habrá que presentar otra vez la iniciativa. El que llama la atención es Querétaro. Okay. Entonces, bueno, todavía hay varios estados que no hay. Así es. Y el que llama la atención es Querétaro, porque Querétaro presentó un exhorto en 2016 para que se creara una clínica de autismo, y después presentó otro exhorto para que el INEGI tomara preguntas en el censo de población y vivienda que acaba de pasar, pero no tiene ninguna iniciativa para hacer ley. O sea, es un caso ahí interesante porque no tiene ni iniciativa, nada pues, para la ley ahí en Querétaro, cuando hay varias asociaciones ahí en Oye, ¿y hay una obligatoriedad? O sea, es decir, ¿los estados tendrían que tener esta ley? Legalmente sí, porque la ley general, en los artículos transitorios, estos artículos transitorios son los que te dicen cuándo entra en vigor, con qué características, etcétera. Dice que un año después de entrada en vigor la ley, les da un año a los estados para que armonicen leyes en materia de autismo, ¿no? Ahora, hubo una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que se resolvió en febrero de 2016. Entonces podríamos pensar que a partir de febrero de 2016 empezaba a correr ese año, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, o sea, si fue febrero de 2016, para febrero de 2017 ya tendrían la mayoría de los estados que haber cumplido con ello, ¿no? O sea, ahorita están incumpliendo la ley estos estados que no, porque pues ya desde 2017 tendrían que haber tenido su propia ley sí, o haber armonizado las leyes que tienen. Ok. Y bueno, más adelante ya te preguntaré, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que estos estados lo tengan, no? O sea, porque quizás alguien en su casa nos va a escuchar y va a decir, bueno, ¿yo qué? O sea, ¿a mí qué? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero antes de esto te quería preguntar, bueno, más bien, quería que nos aclararas a todos qué significa que una ley sea inconstitucional, o más bien que ciertas fracciones o artículos dentro de esta ley sean declarados no constitucionales o, bueno, anticonstitucionales, inconstitucionales. Sí, esta figura de la acción de inconstitucionalidad es una figura jurídica donde una parte del Congreso
¿sí? O sea, una tercera parte del Congreso o una tercera parte del Senado puede acusar de que lo que se aprobó por mayoría tiene es violatorio de la Constitución, ¿sí? Entonces pensemos pues en que en un Congreso donde la mayoría es de un partido y que a ese partido le conviene que salga cierta ley, sin importarle pues lo que suceda, entonces una tercera parte del Congreso puede impugnar ante la Corte esa ley, se le llama acción de inconstitucionalidad, y entonces la Corte ya revisa y ve si realmente es inconstitucional o no. Entonces, ¿quién puede presentar la acción de inconstitucionalidad? La puede presentar una tercera parte de la Cámara de Diputados, una tercera parte del Senado, la puede presentar la Procuraduría General de la República, o sea, lo que era la PGR, lo que es ahorita la Fiscalía, ¿sí? Lo puede presentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de derechos humanos. Entonces, como esta ley de autismo tiene que ver con derechos humanos, a través de la CNDH se presentó esta acción de inconstitucionalidad. Curiosamente la presentó una asociación que dice representar a más de 200 organizaciones de personas con discapacidad, y curiosamente dentro de esas 200 organizaciones nada más había una de autismo, ¿no? Pero más allá de eso, ellos decían que se basaban en que la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad prohibía o prohíbe las leyes específicas, ¿no? Pero eso es una interpretación, porque no hay ningún artículo de la Convención que diga que no puedes legislar en una discapacidad en particular, ¿no? Lo que se entiende es si para el Estado, para las personas con discapacidad deben de ser ciudadanos con todo el goce de derechos, pues entonces ahí sí puede decir, pues para qué requieren una ley si tienen todos los derechos. Pero obviamente sabemos que en México pues eso no sucede, y supongo que en Latinoamérica tampoco, entonces es por eso que sí se requerían de leyes particulares, ¿no? Entonces, más que nada fue una discusión, yo siempre lo he dicho, ha sido una discusión más conceptual, ¿sí? Más en el concepto ortodoxo de la discapacidad, ¿sí? Y no en lo real, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que legislar en lo contextual, ¿sí? Porque el contexto es lo que nos dice cómo, ¿no? Incluso la Constitución por eso dice que, aunque muchos digan que los tratados internacionales están sobre la Constitución, no es cierto, o sea, la Constitución está arriba. Y si algún tratado internacional tiene un contenido contrario a la Constitución, prevalece la Constitución por encima del Tratado Internacional. Entonces, la Constitución lo que dice es que el derecho de la persona es lo que debe de estar por encima, ¿no? Y si a las personas con autismo les conviene más una ley de autismo, pues entonces es una ley de autismo lo que deben de tener. Finalmente, la Corte, pues nada más declaró inconstitucional los certificados de habilitación laboral, que eran unos certificados que donde cierta autoridad le daba a una persona con autismo este certificado, y entonces él ya podía ir y estar un trabajo, ¿no? Sin embargo, no lo declaró inconstitucional porque dijera que el certificado era inconstitucional, sino porque decía que si un patrón de repente decía, no, pues no requiero ningún empleado o no requiero tu perfil, que podría la persona con autismo decir, bueno, si ya traigo mi habilitación, ¿por qué no me contratas? ¿No? Entonces, como eso es como una especie de obligatoriedad para el patrón, y eso sí es inconstitucional. Entonces, más que nada, eso se declara inconstitucional en apoyo a los patrones y no tanto porque le afectara a la persona con autismo, ¿no? Esa fue la interpretación de la Corte. Ok. ¿Qué otras modificaciones ha tenido la ley, Tona? Bueno, no ha tenido modificaciones. A partir de la... Sí hay una iniciativa grande, bastante grande, que sí cambia mucho de la ley, pero que lleva 2 años en el Senado, o sea, se aprobó en la Cámara de Diputados en 2018 y lleva 2 años en el Senado, y el Senado por ahí, como se dice en el argot legislativo, la metió a la congeladora, por ahí hizo algunos foros diciendo que iba a presentar una nueva iniciativa, y entonces pues ahí nada más se la pasó, como decimos, pimponeando la iniciativa, ¿no? Yo inclusive en el foro que hubo en el Senado, ¿cuándo fue? En noviembre, si no me equivoco. Noviembre. Sí, yo les dije ahí, bueno, está esa ley, tiene 16 meses aquí, o sea, ¿qué pasa? Perdón, esa iniciativa, esa minuta, o sea, ¿qué pasa con la minuta, no? O sea, si se debe de discutir, se debe discutir sobre esa minuta, y entonces se debe regresar a la Cámara de Diputados con propuesta de cambios, no es que hay que volver a empezar a otra, ¿no? Pero bueno, eso ya es ahora sí que cuestión de discusión legislativa, ¿no? Pero, sobre todo, en esa iniciativa iban cambios
y pues no se han hecho, ¿no? Yo lo que siempre he dicho es que tenemos que probar la ley, porque también si esperamos a que salga la ley perfecta, pues ahí nos vamos a quedar esperando, ¿no? O sea, hay que utilizar la ley, hay que probarla con los mecanismos que están en esa ley, y entonces para después decir, ah, pues mira, es cierto, esto no funcionó, esto funciona de esta manera, esto, ¿no? Pero si no se ha probado, pues, digo, si no, más bien, si no ha operado, como dicen que no ha operado, ¿cómo la modificas si no ha operado? ¿Cómo modificas algo que ni siquiera has puesto en práctica? Sí, sí, sí. Sí, y es bien interesante cómo funciona, ¿no? Hasta que alguien no realmente dice algo, ¿no? Justo Gerardo Gay en un live que hicieron ustedes, que Lola Hernández los entrevistó, Gerardo decía, bueno, pues es que hay veces que personas, o sea, que tienen una situación en la vida, como que no la dejaron entrar a algún lugar o que justo violaron los derechos de su hijo, ahí es en donde se empiezan a hacer ciertas modificaciones, ¿no? Porque hablamos de, pues no solo por el mío, sino por todos los que vienen detrás, ¿no? Y no podemos seguir permitiéndolo. Y aquí es justo en donde lo relaciono con la siguiente pregunta. Los papás desde su trinchera, ¿qué deberían de hacer? Vamos a iniciar con qué tendría que hacer un papá, cuál es también su obligación como padre. A mí me parece que uno sería conocer esta ley, ¿no? O sea, saber a qué se refiere, qué significa. ¿Tú qué dices? ¿Qué deberían de hacer? Sí, sí, o sea, creo que eso es lo principal, ¿no? Conocer qué derechos tenemos, pero también qué obligaciones tenemos, ¿no? Porque es lo que te digo, siempre nos pasamos criticando exigiendo a las instituciones, al Estado, pero ¿dónde está lo que tenemos que hacer, no? Yo siempre les he dicho, a una escuela hay que llegar diciendo, digo, esa es una de las tantas experiencias, pues porque ya sabes, no hay ni varitas mágicas, ni líneas correctas, o sea, pero a nosotros nos ha funcionado mucho llegar y decir, bueno, en esta escuela va a entrar, queremos que entre el niño o la niña, porque pues es la que me queda cerca de mi trabajo o cerca de mi casa. Si hay una situación, pues puedo estar aquí rápido. Eh, Tiene esta condición y bueno, me pongo a sus órdenes. ¿Cómo los apoyo? O sea, sé que a lo mejor es una escuela que no tiene capacitación, que todo eso, pero pues, yo traigo al terapeuta que los Ajá. capacite, y bueno, vamos viendo cómo entre todos nos apoyamos, ¿no? O sea, yo como padre, con el terapeuta, con las autoridades educativas, con la maestra del salón donde va a estar el niño o la niña, y cómo es esta relación, ¿no? Porque también muchos papás dicen, ah, no, pues esa obligación es la inclusión educativa, ya está, y a ver cómo le hacen, y ahí nos vemos a la salida, ¿no? Cuando es más fácil a que yo como papá diga, bueno, mira, si el niño responde mejor de esta manera, estas cosas no le gustan, estas cosas le asustan, estas cosas, y me parece que ese tipo de situaciones es mucho más fácil que nosotros se la digamos al profesor, a que si esperamos a que el profesor o profesora se tarde 2, 3, 4 meses en averiguarlo, ¿no? Entonces, Sí. me parece que esta colaboración, este diálogo cercano con las autoridades, con las maestras, que incluso el terapeuta hable con los alumnos, ya sea de primero, segundo, tercer año de primaria o en la secundaria, incluso hasta en el bachillerato lo hemos hecho. O sea, decir, bueno, miren, van a tener un compañero con esta condición, se pueden acercar de esta manera, puede ser de esta otra. Sí, dependiendo, pues hablarles según el grado y la edad de los niños, ¿no? Eso es lo que siempre hemos dicho nosotros y aconsejado, pues, porque también tenemos papás que, por otro lado, no es que sean activistas, sino que más bien son, pues no sé cómo llamarles, pues, pero de esos que llegan exigiendo, pero tampoco aportando ninguna obligación, ¿no? O sea, sí va a entrar aquí porque aquí quiero que entre y ya, ¿no? Y a ver cómo le hacen, y a ver qué sucede, y si lo regañan, los voy a demandar, y si le hablan feo, les voy a demandar. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le hablamos al niño? A ver, explíquenos, ¿cómo se puede hacer? No tenemos capacitación, ¿quién puede venir a capacitarnos, no? Y este tipo de situaciones no lo hemos encontrado en muchos lugares y bueno, te digo, funciona de diferentes maneras, ¿no? Acá en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, con la unidad de inclusión que tenemos, incluso hay acompañamiento a estudiantes que están en licenciatura, sobre todo pues que son Asperger y también algunos con autismo, porque bueno, uno piensa, dicen, ah, pues ya son adultos, ya no requieren el apoyo, ¿no? O sea, claro, lo van a seguir requiriendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es el apoyo que se les da a los alumnos también de licenciatura, ¿no? O sea, llegamos a un panel, platicamos, damos una conferencia con los profesores, con los administrativos de las carreras, y bueno, o sea, tratamos pues de que haya una mejor inclusión, pero también obviamente pues los alumnos tienen que poner de su parte, ¿no? Y le decimos cuál es
lo que ellos deben de hacer y me parece que así va, o sea, así realmente hay una inclusión. Sí. Sí, es un trabajo en equipo, o sea, en realidad no solo depende de una gente y lo que siempre hemos dicho, o sea, depende de varias instancias que realmente estén involucradas y que hagan su trabajo de una forma, o sea, con calidad y que el foco nunca se pierda, ¿no? Que es esta cuestión como de repente en donde los cejos entre especialistas y entonces no, porque yo no me voy a meter con el legal y yo no me voy a meter con la otra parte, y yo no voy a, ¿no? Y entonces ya no hacemos match. Y desde, o sea, desde la parte de los padres, Tonatiu, ¿qué recomendación darías? O sea, aparte de conocerla, si es que, por ejemplo, mi hijo le negaron el acceso a una escuela, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, mira, si es una escuela pública, se puede acudir tanto a la Secretaría de Educación, o sea, tanto ahí en la Ciudad de México o en los estados, pues, o a la Comisión de Derechos Humanos por instancia pública, ¿no? Si es una instancia privada, hay que recurrir a la Secretaría de Educación. ¿Sí? Me parece que en algunos estados también la Comisión de Derechos Humanos por ahí hace una especie de puente de vinculación entre los privados y los padres, ¿no? Pero si no, pues en la Secretaría de Educación, en el área que le corresponde, ¿no? O sea, si es primaria, pues bueno, hay que ir al área de primarias, de escuelas incorporadas para ver esa situación y pedir, ¿no? Pero pues casi siempre yo creo que si se puede llegar primero como hablando y viendo estas situaciones que decía hace un momento, pues será mejor, ¿no? En vez de que, bueno, me rechazaron y voy y los denuncio bueno, empiezan estas situaciones que decía al principio, a lo mejor al final no le va a convenir al niño estar en un lugar donde lo van a aceptar de mala gana, ¿no? Mejor es llegar desde un principio, platicar, negociar, ver bien qué es lo que se puede hacer y bueno, ya ver las situaciones, ¿no? Y algo también relacionado a lo que preguntabas de qué otra cosa pueden hacer los padres, bueno, obviamente los papás, pues difícilmente o no nos conviene ser los terapeutas del niño, ¿no? Que digo, finalmente, pues luego a veces lo terminamos siendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero más bien lo que sí nos conviene ser, o sea, ¿qué profesión tenemos? ¿A qué nos dedicamos? Y desde ese punto participar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, bueno, a ver, yo soy sociólogo, yo he estado, me interesan a mí las cuestiones parlamentarias, me interesan a mí las cuestiones de sociedad civil, las cuestiones legales, aunque no soy abogado. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, me puedo meter yo a la cuestión de la ley y bueno, que ese sea mi aporte, ¿no? O sea, yo no podría dar algún, opinión sobre alguna metodología o alguna terapia, porque bueno, eso no tengo conocimiento, ¿no? Pero bueno, sobre esto sí. Pero a lo mejor algún papá que sea químico, bueno, podría estar viendo estas cuestiones, estas fórmulas milagrosas que luego ofrecen, o el MMS que la Secretaría de Salud acaba de sacar un comunicado hace unos días. O sea, yo nunca había visto que la Secretaría de Salud sacara un comunicado advirtiendo, ¿no? O sea, siempre era en los periódicos, pero ahora fue un comunicado directo a la Secretaría de Salud advirtiendo que había un peligro con ese medicamento. O bueno, no es medicamento, con esa sustancia, ¿sí? Entonces, bueno, soy químico, pues puedo hacer eso. Soy a lo mejor ingeniero en computación, pues a lo mejor puedo crear algún software de apoyo a los niños con autismo. Soy maestro, bueno, pues puedo capacitarme y sensibilizarme para en mi trabajo recibir a estos niños y apoyarlos, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo podemos hacer desde nuestra trinchera labor para el autismo, aunque no sea necesariamente la cuestión terapéutica, que es lo que todo el mundo observamos, ¿no? O lo que todo el mundo vemos, ¿no? Eso más claro, como lo más inmediato, pues. Oye, tenemos una pregunta, Tonatiu. Tengo una duda, nos dice Cecilia García. ¿Va a existir una correlación entre esta nueva ley de la salud mental? No he visto yo esta iniciativa, cómo viene. En algunos estados sí la vinculan, por la cuestión, pues, del apoyo terapéutico. Pero aquí yo siento que también falta esa discusión porque para algunos el autismo siempre ha estado dentro de la discapacidad intelectual, pero de acuerdo con la clasificación internacional de la funcionalidad, de la CIF, que es de la Organización Mundial de la Salud, el autismo está dentro de las llamadas discapacidad psicosocial, ¿sí? Entonces, obviamente, pues,
como tiene con esta carga psicosocial, pues sí, tendrá que tener un cierto apoyo desde la cuestión de salud mental, pero es lo que yo decía hace un momento, o sea, no es nada más el enfoque clínico y que, bueno, ahí le van los medicamentos para que esté tranquilo, no, sino que cómo se relaciona con la cuestión social, ¿no? Con la escuela, con los amigos, con su familia, con el barrio, con su cultura, etcétera. Yo supongo que pues sí va a tener que estar vinculada, pues, porque finalmente la parte médica, pues es muy fuerte en el autismo por ser un trastorno, ¿sí? Del neurodesarrollo, pero también sin desvincularse de la cuestión social que la iniciativa original o que la ley original tiene, ¿no? Que eso es lo que yo te decía hace un momento, no hay que olvidar, pues, que es una ley que ve a la persona con autismo más allá del diagnóstico. O sea, más del diagnóstico del trastorno, lo ve como una persona que debe ser incluida en una sociedad. Entonces, por lo tanto, es una condición que en diferentes roles, pues se debe comportar de manera diferente. Entonces, eso es lo que de repente perdemos de vista, ¿sí? Te digo, nos queremos ir nada más a lo puro terapéutico, a lo puro conductual, a lo puro intelectual, y perdemos de vista las otras cuestiones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante esa pregunta, pero yo no quisiera limitarlo nada más a eso, ¿no? De lo de la salud mental, ¿sí? ¿No? Pues, o sea, el autismo debe estar presente en toda la vida social, que es lo que pretende, pues, la ley general. Sí, justo es bien importante conocer esta ley porque dentro de esta ley, Ley General para la Atención y Protección de las Personas dentro del espectro autista, bueno, con la condición del espectro autista, se establece que los principios fundamentales que deberían de contener las políticas públicas son más o menos como 8, que tienen que ver con autonomía, dignidad, transparencia, derechos, o sea, justicia, inviolabilidad de derechos, o sea, toda una serie de aspectos, inclusión, que inclusión también, o sea, se va hacia inclusión educativa, inclusión social, y no nada más es un asunto de qué pasa, y ahí yo no es que me quiera detener, pero no es nada más qué pasa si a mi hijo no lo aceptan en la escuela. Creo que tendríamos que ver todo el panorama general, ¿no? O sea, esta ley abre por lo menos pone sobre la mesa, ¿no? Para que la agenda pública en cuanto a situaciones que ahí es en donde muchas veces no lo vemos, que tiene que ver con reglamentos bien específicos, ¿no? Con cómo operar un espacio público como un parque, ¿no? ¿Cuál es el reglamento que tendríamos que seguir y que tendríamos, cuáles son los lineamientos? Y ya hay una ley que te dice que entonces hay un espacio de libre recreación y tienen derecho al ocio las personas con autismo, por lo tanto, tendría que haber un reglamento específico en eso. Pero como en general de repente son temas muy complejos o son temas tan tangibles o hay muchos tabús, como habíamos dicho detrás, o tenemos una cultura de no, hombre, ya, pues yo qué voy a tener que ver en ese tema, o seguro no va a pasar nada. Entonces, lo que justo sucede es que no vemos esta particularidad que es en donde quizás mi hijo, no sé, en una semana, lo va a llevar al parque y entonces sí va a tener un derecho al ocio y a la recreación que lo va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Pero es bien complicado y ahí me gustaría que tú nos dijeras cuáles son los pasos o qué se te hace que tendríamos que hacer primero para que en general haya más personas que conozcan esta ley, que realmente hagan algo por quejarse, ¿no? Y por decir, oye, creo que a esta ley le faltan ciertas cosas, creo que yo podría hacer algo desde donde yo estoy, o yo conozco un abogado, o yo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que a ti te parece que tendríamos que seguir, Tona? Ya para ir como más o menos cerrando. Sí. Pues mira, yo creo que tendría que ser en dos vertientes, ¿no? O sea, la primera vertiente es la vertiente del barrio, ¿sí? O de la colonia. Y también ahí es muy importante porque luego en buscar la escuela perfecta, la escuela incluyente, todo eso, me voy al otro lado de la ciudad, ¿sí? Buscándola y hago una hora en el carro o en el metro o no sé, ¿sí? Cuando a lo mejor la escuela que está en mi colonia, por eso decía, sea la adecuada porque está cerca de mi casa o cerca de mi trabajo y sobre todo porque es la persona con la que va a estar conviviendo cercana ahí a su domicilio, ¿no? Entonces, me parece que el que se enteren, primeramente el sensibilizar a las personas que nos rodean
es lo más importante, ¿no? A veces también yo escuchaba estos comentarios de que, bueno, no le decían a nadie porque pues tenían miedo de que le hicieran bullying, de que se fueran a burlar. Bueno, es que es un arma de dos filos, ¿no? Puede ser que eso, pero también está nuestra capacidad de poder sensibilizarlos, de poder decirles, no, mira, esta es una condición, tiene estas características, tiene eso, porque si un día, por ejemplo, el niño se sale de la escuela, se sale de la casa, que nuestros propios vecinos o que sus propios compañeros sepan y puedan apoyarnos a regresarlo a la casa o regresarlo a la escuela o al salón, ¿no? Entonces me parece que la sensibilización hacia las personas que nos rodean es muy importante, ¿no? Y más en una sociedad en donde estamos aquí a los vecinos que luego a veces ya ni nos conocemos, ¿no? O sea, no sabemos del vecino del otro lado o de a dos puertas o el de enfrente, ya no nos hablamos, pero son con los que conviven en el parque o son con los que conviven en estas otras situaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, pues me parece que colaborar simplemente con estas campañas, ¿no? Por ejemplo, esta antes de la pandemia, pues, ¿no? Ahora sí, Iván, que vamos a hablar antes de la pandemia. Este programa de Cinépolis, por ejemplo, de las funciones incluyentes, que luego a veces el cine estaba a un cuarto, a un tercio de su capacidad, ¿sí? Y decías, Sí. pues yo tendría una sala llena, porque pues muchos están diciendo que quieren ir al cine y se las ponen y no. ¿Y sabes lo que va a hacer Cinépolis si ve una sala con 3 cuartos o con un cuarto o con tres? Pues no. Entonces, también ahí, o sea, ok, ¿cómo quiero responder así? Y obviamente cuando las demás personas vean que, a ver, esa sala, ¿por qué va? O sea, por pura curiosidad, que ya sepan que hubo una función incluyente o que empiezan a entrar otras funciones y todo eso, entonces también la misma sociedad se va eh, sensibilizando, ¿no? En el camión, el niño que va gritando, si es a la misma hora que yo uso el metro, el autobús y que más o menos siempre van, o la mayoría de las veces van las mismas personas, bueno, también van conociendo, ¿no? Había una persona, una mamá que ella lo que hizo son tarjetitas donde decía, no soy mala madre, mi hijo tiene autismo, y a la vuelta decía, visita esta página para saber. Entonces el típico, ¿no? Ay, qué niño tan chiqueado, qué niño tan maleducado. Pues ella sin decir nada le va la página, ¿sí? Sí, porque también pues eso de que también hay muchos papás que se prenden y ya se quieren agarrar a golpes, pues no, o sea, no, tampoco es obligación del resto de las personas saber de una condición con la que no tienen ninguna relación. Entonces, este tipo de sensibilización, de tener la información, de decir, bueno, es que tiene autismo, el autismo es esto, si voy en el taxi, en el Uber, ¿no? O sea, hacemos, ahora sí que como se dice, este trabajo hormiga, ¿no? Que se puede hacer. Y claro, te digo, apoyando los eventos, que no solamente cine, o sea, ha habido también teatro, ha habido como las caminatas, ha habido otro tipo de eventos, muchos eventos a los que podemos ir y que luego ves que pues a veces están bien desangelados, ¿no? Entonces me parece que participando, apoyándolos, que los demás vean que se está haciendo algo, es como podemos empezar a participar, ¿no? Y es bien interesante y bien curioso porque de repente nos encontramos con casos, nos hablaban de un caso antes de la pandemia, justo ya vamos a empezar a hablar de antes de la pandemia, después de la pandemia, espero que después de la pandemia sea pronto, pero nos hablaban de un caso en donde un chavo con autismo había terminado en la cárcel y entonces como que no había realmente una solución en cuanto a qué vamos a hacer con este chico, porque parecía que había tenido un rollo de abuso. Toda una mezcla de situaciones que tienen que ver al final con esto, ¿no? O sea, que tienen que ver con cuáles son los derechos que tiene una persona en la corte, ¿no? O sea, en esta parte ya en donde se delibera si es culpable o no de un delito, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, eso no va a pasar nunca, ¿no? Eso no sucede, eso. Y sí sucede, ¿no? Sí sucede y sucede más de lo que en realidad pensemos. Entonces, siempre hay que irnos como a esos ejemplos o hay que pensar un poquito a futuro, también por los chavitos que vienen detrás, por las personas adultas con autismo que van a requerir que alguien los acompañe y entonces que se hagan valer sus derechos también en la adultez, no solo en la infancia, todo un tema, ¿no? Y claro, nos hacen una pregunta, bueno, quería saludar a Emily desde Perú y nos hacen una pregunta. ¿En esta ley se contemplarán mecanismos de divulgación de información con respecto a la condición? En caso de que sí, ¿qué métodos serían los más eficientes?
Bueno, eso ya viene, ya sería parte de las políticas públicas. Para que las políticas públicas empiecen a correr, se requiere que se instale la comisión intersecretarial o interinstitucional, o como la hayan puesto, sí, el Ajá. nombre, y que esta instancia empiece a operar y empiece a decir, pues mira, necesitamos una campaña de difusión desde el aspecto clínico sobre lo que es el autismo. Y lo vamos a hacer, no sé, si con carteles, si con banners, si con trípticos, si con charlas como estas, pues, o qué, ¿no? Bueno, pero también lo tenemos que ver desde el aspecto educativo, ¿no? Y también desde el aspecto cultural. Entonces, sí son cuestiones que no se especifican bien en la ley, sino que la ley le da la atribución a esta comisión, y por eso es muy importante que la comisión tenga integrantes de los grupos o de las asociaciones, aunque sea uno, ¿sí? Porque entonces Sí. ahí directamente el integrante de las asociaciones es el que va a decir, pues miren, según la experiencia, según esta experiencia, todo esto ha sucedido esto y se requiere esto, ¿no? Pero también curiosamente en muchos estados que tienen ley, ni siquiera se ha aprobado o ni siquiera opera la comisión. Para mí la mejor ley en materia de autismo del país es la de Chihuahua. ¿Pero de qué sirve si no se ha instalado la comisión? La comisión en esa ley le otorga 7 lugares a la sociedad civil. Pues sí, muy bien, pero ¿de qué sirve si no se ha instalado? ¿Sí? Claro. Bueno, también es como pasos, ¿no? A ver, primero vamos a pelear porque haya la ley, como me decías hace un momento. Bueno, pues se supone que vivimos en un distrito, déjame buscar a mi diputado, saber quién es mi diputado de mi distrito, ¿sí? El local, ir, platicar con él, ¿sí? O bueno, obviamente a lo mejor yo solo no, o sea, junto a un grupo de personas que sean papás de niños con autismo, vamos, platicamos con el diputado, le decimos que bueno, es importante, en nuestro estado no hay ley, y a lo mejor con él podemos empezar, ¿no? Con su diputado local. Después, bueno, apoyarle para que se haga la mejor iniciativa, para que luego se apruebe la ley, para que haya foros, ¿sí? Pero ya cuando está la ley, después exigirle al gobernador, porque el reglamento lo hace el gobernador, no lo hace el Congreso, para que entonces el gobernador también expida la ley. Perdón, el reglamento, ¿no? Entonces sí es una cadenita por ahí. ¿Ya te quedaste congelada, María José, o fui yo? Bueno, es que está congelado, pero no sé si soy yo o eres tú. Bueno, no sé si se congeló María José o si me quedé congelado yo, pero si se sigue grabando, entonces me parece que eso es lo importante que hay que hacer, o sea, ver cuál es la cadena, ¿sí? Y darle el seguimiento necesario, ¿no? Darle este seguimiento necesario y por ahí podemos empezar a Ya esto. regresé. Lo que no supe es si te callas tú, se detiene la grabación, o sea, si siguen No, sigue, me parece que sigue. Yo no sé. puedo irme y entonces ya te paso esos. Sí. Entonces, digo, no sé hasta dónde te quedaste, pero bueno, yo te decía que esta cuestión de cómo acercarse al Poder Legislativo, y cuando el Poder Legislativo hace su trabajo, después Ajá. que el gobernador haga el reglamento y después también darle seguimiento a la Comisión Intersecretarial. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba una propuesta que bueno, a mí no me parece, pero tampoco soy yo la última palabra, que decían que miembros de los diputados en la comisión intersecretarial, no tiene caso, o sea, no es necesario. O sea, la comisión, la comisión intersecretarial se crea para que ellos hagan la política pública en ello, y ellos recomendarán al Congreso las legislaciones o los cambios necesarios, no al revés. Entonces, no se me hace, ¿no? Y digo, es lo malo, pues, porque te digo, pues a lo mejor no es que estemos obligados a saberlo, pero pues sí también necesitamos saber de procesos parlamentarios, de procesos legislativos, de cómo es el proceso legislativo nacional, cómo es el proceso legislativo en nuestro estado, cuál es este que les decía, y todo eso. Entonces sí, de repente es un poco
no complicado, pero sí complejo. ¿Sí? Yo la otra vez hacía la cuenta y yo estudiando procesos parlamentarios o cuestiones de sociedad civil, cuestiones de discusión, llevo 20 años haciendo esto. ¿Sí? Sí. Y a mí por ahí alguna vez me decían, oye, platícame, dime cómo, porque al rato quiero participar. Y yo decía, bueno, no es que no te quiera decir, pero tampoco de una plática, pues no vas a saber qué decir o cómo. Esto, o sea, no, Sí, sí, sí. pero bueno. Les recomendamos escuchar, bueno, ahorita pusimos un post en los comentarios de una publicación que hicimos que se llama Notas sobre Autismo, una nueva era para las condiciones del espectro autista. Y justo ahí vienen un par de cuestiones que tienen que ver con sensibilización, ¿no? O sea, cómo bajo nuestra postura como terapeutas o como la parte de asociaciones para personas con autismo, vemos esta cuestión de la sensibilización y cómo bajo nuestros ojos debería de funcionar una campaña de divulgación o una campaña de sensibilización. Y también, ahorita vamos a poner el link de todo el foro del que habló ahorita Tonatiu, en donde está su participación, está la mía, y justo platicamos, abordamos un poquito más sobre este tema de la ley en específico. Entonces, bueno, se los voy a dejar ahí, y es bastante larga, entonces pueden adelantarle a la parte de Tona, a la parte mía, y en general, Gerardo Gaya también habla acerca de esta ley, y hay cuestiones muy interesantes en donde podemos irnos como pues integrando, informando un poquito, aunque sea un tanto complejo. Entonces, bueno, pues les voy a dejar aquí esto. Tonantiu tiene un montón de publicaciones, tiene un canal de YouTube y también ha hecho un montón de investigación al respecto. En realidad, si buscan tal cual Tonantiu Lai Arellano, aparecen varias publicaciones y varias investigaciones que ha hecho. Entonces, pues también para invitarlos a ustedes, aunque sean poquitos hoy, no importa, se siente más íntimo este live, a que lo compartan y a que entendamos un poco más la parte de la legislación que es realmente importante. Y bueno, pues yo te agradezco, Tona, muchísimas gracias por hoy, muchísimas gracias por este live, creo que es bien importante. Poco a poco vamos a seguirle echando ganas con esta cuestión de la ley, y así haya gente que nos diga que no sirve para nada, nosotros le seguiremos. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar antes de cerrar? No, digo, pues yo entiendo que pues como lo que dije al principio, nada más recalcarlo, que hay mucha gente que creen que la política pues, es cosa de, de cosas de corrupción, cosas de otro tipo de situaciones. Pero bueno, en este tema no, nos podemos acercar a los diputados, primeramente si no hay ley, nos podemos acercar al gobierno si es que ya hay ley y no hay reglamento, o nos podemos acercar a la Secretaría de Salud, porque eso sí, en todas las leyes la Secretaría de Salud es la cabeza de las políticas públicas para el autismo, ¿no? Entonces, si tampoco hay comisión, exigirle a la Secretaría de Salud local, al gobernador, pues que se cree esa comisión y bueno, y ahí ahora sí que ir dando los pasos, ¿no? Ya que ahora sí, ya que se conforme la comisión, bueno, a que sesione y a que realmente haga un trabajo que impacte en esto, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces, como vuelvo a repetir, pues es cuestión de tiempo, nos toca a nosotros ahora sí que dar picar esta piedra, ¿sí? Pero bueno, es por nuestros hijos y yo estoy seguro que las siguientes generaciones lo agradecerán el trabajo que nosotros hagamos en este tema. Ok, pues muchas gracias. Cierro con un lindo comentario de Jesús que dice fantástica aportación. Falta mucha orientación en el manejo de políticas públicas para el tema del autismo. Felicidades por esta emisión. Pues muchas gracias. Muy amable. Y Cecilia también nos dice, ten por seguro que lo compartiré. Muchísimas gracias por estos videos. Y por favor, darle seguimiento a la ley para irla revisando. Como persona con tema me interesa saber qué derechos y obligaciones se tienen y es muy importante. Entonces, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y aquí seguiremos cada martes con estos lives así hasta que se nos acaben los temas, que siempre hay uno nuevo. Y pues te mando un saludo, Tetona, hasta allá, hasta las Guadalajaras. Un gran abrazo. Bye, bye. Nos vemos, gracias a todos.